Y ahora nos vamos a Perú. Carmen Alvarado actualiza la información, esta que tiene que ver con los índices de pobreza en el país y cómo han estado en crecimiento. Carmen, actualicemos. ¿Cómo estás, querido Andy? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todo nuestro auditorio de América Latina que está sintonizando en estos momentos DNews a través de las pantallas de DirecTV. En estos momentos yo me encuentro con Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar también de esos índices, un balance de pobreza monetaria que presentó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Claro, con retrasos y todo, hay otro tipo de cuestionamientos, donde entra a tallar también otro nombre, Dina Boluarte, pero vamos a hablar de ese tema más adelante. Pero aquí lo importante es que según algunas proyecciones nuevas del Banco Central de Reserva del Perú, el BCR, la proyección para el 2024 pues pueden ser positivas, claro, positivas pero insuficientes, como lo ha dicho Víctor Fuentes. Un placer tenerlo, muchas gracias por estar con DNews. Con gusto. Ahora, ¿cómo entender primero? Vamos a analizar el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú. Realmente es preocupante, realmente se necesitan políticas en materia económica urgentes, pero por otro lado, ¿este informe del BCR podría darnos un poco de optimismo? Es correcto, digamos, hay que digamos, darle un marco, ¿no? Los resultados de pobreza son 2023, estamos mirando la foto de lo que pasó en el 2023. Y en realidad, digamos, estamos viendo un poco, digamos, la cosecha de lo que hemos sembrado, ¿no? El año pasado el Perú registró una caída en el crecimiento del PBI por primera vez en 25 años, obviamente descontando la pandemia, lo cual también significó un retroceso en la creación de empleo. Normalmente todos los años en el Perú estamos acostumbrados a que el empleo crezca. El año pasado no pasó eso, ¿no? Otra vez un resultado negativo en más de 2 décadas, excluyendo la pandemia, ¿no? Y esto, digamos, en la medida en que no hay crecimiento, no hay empleo, es bastante razonable que incremente la pobreza. Digamos, es un resultado dentro de lo esperable, ¿no? Sin embargo, en ese escenario, sí, digamos, vemos que hay digamos, este incremento de la pobreza que ha pasado de 27% de la población a 29% de la población, ¿no? Lo cual significa que hay hoy en el Perú casi 10 millones de pobres, ¿no? Digamos, sí marca un poco de sorpresa, digamos, cómo los pobres son un poco más pobres. Es decir, la pobreza extrema sí ha aumentado de manera un poco más significativa. Poco, digamos, haciendo el balance y en retrospectiva, para el 2023, para el cierre de 2023, de los casi 10 millones de pobres de su universo, casi 2 millones son pobres extremos. Es decir, la suma de todos sus gastos no les alcanza para comer. Entonces son cifras bastante duras, pero un poco que van reflejando esa falta de crecimiento económico que viene, digamos, es atípico para el Perú, y cómo eso se ha reflejado en un incremento de la pobreza. Como bien decías, digamos, un poco las perspectivas para el 2024 son más positivas. Esperamos un crecimiento de 3% según el Banco Central, 3,1% según el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros en el IPE estimamos un crecimiento un poco más moderado, de 2,4%, pero que en general marcan digamos, un regreso de la economía peruana a una senda de crecimiento positivo. Y si bien esto es favorable, si bien esto va a permitir, digamos, volver a reactivar algunos sectores económicos, claramente es insuficiente para una economía peruana, digamos, emergente, ¿no? Crecer por debajo del 4% no alcanza para incluir a los casi 300.000 jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral cada año, ¿no? Y por lo tanto también va a ser difícil reducir significativamente la pobreza a este ritmo. Nosotros estimamos, digamos, que si el Perú crece al 3% por los siguientes años, volver a los niveles de pobreza prepandemia puede tomar 23 años. Y si hablamos de la clase media, crecer al 3% puede significar una década, 10 años, para retomar que la clase media vuelva a tener ese tamaño. Y digamos, entonces, digamos, las perspectivas son más favorables para este año, pero todavía estamos un poco lejos de lo que necesitamos. Y el Perú lo ha sabido hacer, ¿no? Entre el 2000 y el 2019, el Perú ha crecido una tasa promedio anual de casi 5%.
Y ahí quiero hacer un paréntesis, por favor, porque una de las cuestiones que también se habla mucho a nivel internacional es que evidentemente el Perú pasa de crisis política a crisis política. Cada día vemos un capítulo nuevo de la política peruana, ya sea con los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, hay que decirlo claramente, pero aún así la economía se ha mantenido a la par, andando. Claro que hemos tenido también factores de la pandemia, pospandemia, una recuperación en varios sectores que hasta este momento se hacen difíciles. Y por otro lado, también lo que dejó el gobierno de Pedro Castillo Terrones, ¿no? Esa gestión en cuanto a la recaudación fiscal, por ejemplo. Entonces, parece que ahora la proyección viene mejorando, pero aún así hay mucho por trabajar. Sí, correcto. Digamos, el Perú venía creciendo, digamos, a promedio 5% en las últimas 2 décadas. Y para inicios del 23, uno esperaba un crecimiento de la economía, digamos, entre 2,5 y 3,5%. Finalmente, el año pasado registramos una caída en el crecimiento, digamos, y buena parte de eso tiene que ver con el factor político, ¿no? Digamos, si bien la pandemia, digamos, ha significado un masazo para todos los sectores económicos, buena parte de por qué no estamos a esos niveles prepandemia, o incluso recuperar, digamos, el nivel que hubiéramos alcanzado sin la pandemia, tiene que ver con las decisiones de política económica que no han sido las más adecuadas, ¿no? Entonces, digamos, sí, efectivamente hay un punto importante respecto a la pandemia, pero una buena parte también tiene que ver con la falta de decisiones adecuadas en términos de política económica. Y en ese sentido, digamos, para el 2024 sí esperamos un crecimiento económico positivo, pero digamos, necesitamos adoptar reformas mucho más duras, mucho más bien pensadas, que solamente algunas medidas bastante más bien intencionadas y de corto plazo que han venido un poco más vinculadas al Congreso y al Ejecutivo. Entonces, correcto, necesitamos volver a crecer más y para eso necesitamos reformas. Y esas reformas no son prioridad en este momento en el Congreso y el Ejecutivo. Eso es importante lo que usted dice, porque escuchando incluso a José Arista, que es el ministro de Economía del Perú, decía que el gobierno es un gobierno débil. Y eso es evidente, a pesar de que luego quisieron retratarse o buscar otro tipo de argumento. Pero lo cierto es que estamos viviendo una situación política caótica, que eso tiene, y es un componente que afecta directamente a la economía, porque van de la mano, eso es cierto. Pero si usted nos podría, por favor, dar una explicación, una descripción de esas reformas que se necesita o que debemos poner foco, ángulo, y que no lo está haciendo el Ejecutivo, ni mucho menos el Parlamento. Ojo también para el Parlamento, porque mientras en el Parlamento hay incremento de salarios, de la representación nacional, de lo que significan los bonos, al parecer estamos hablando de que más peruanos están siendo pobres y han sido pobres. Incluso se sacó una proyección de 500.000 pobres de acuerdo a este tipo de índice que se dio de la pobreza monetaria. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos esas reformas? ¿Y cómo decimos también a nuestras autoridades que comiencen a ejecutar esas reformas? Correcto, digamos, cuando hay un resultado negativo, ¿no? Así como en el fútbol y en política también, uno busca responsables, ¿no? Y es fácil culpar solamente al Ejecutivo por estos resultados. En realidad es mucho más amplio. Tiene que ver un poco con la pandemia, tiene que ver definitivamente también con Pedro Castillo y el debilitamiento rápido y abrupto de la gestión pública, de la institucionalidad de la gestión pública, pero también tiene que ver con el actual Ejecutivo, con Dina Boluarte y por supuesto con el Congreso. Es una responsabilidad bastante amplia y compartida. ¿Qué hacer hacia adelante? ¿No? Digamos, necesitamos volver a crecer a tasas más altas, por encima de 4 o 5%. Por debajo es positivo, pero insuficiente, completamente de acuerdo. Y digamos, hay digamos, una agenda más de corto plazo y una agenda de largo plazo. En la agenda de corto plazo necesitamos volver a impulsar la inversión privada. No hay manera de reducir la pobreza si es que no generamos crecimiento económico y generación de empleo a partir de la inversión privada. Y eso es algo que viene bastante deprimido en el país, ¿no? Digamos, esa reactivación de la inversión privada que va a dinamizar el resto de la economía pasa también por, digamos, un compromiso mucho más de alto nivel de los 3 niveles de gobierno, es decir, el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades. Es decir, no solo tenemos que poner en marcha los grandes proyectos mineros, sino también proyectos medianos y pequeños. Y en el caso de los proyectos pequeños y medianos está bastante vinculado también a cómo mucho de la permisología en el Estado ahoga las iniciativas de muchos emprendedores. Y un punto que no es menor es que buena parte, digamos, de los enemigos de la inversión privada tiene que ver con incertidumbre política, por supuesto, pero otro punto no menor es la inseguridad ciudadana.
que viene afectando a empresas grandes, como empresas mineras en el norte del país, que vienen siendo sujetos de actos de violencia muy duros, pero también de la violencia que sufren microempresarios, bodegueros, restaurantes, hoteles, etcétera, digamos, y eso termina impactando directamente sobre inversión privada, otra vez, grande, pequeña y mediana, ¿no? Totalmente. Yo creo que el tema de la inseguridad aquí es muy importante. Solamente para redondear algo chiquitito, por favor. Sí, y en la agenda de mediano y largo plazo hay otros temas muy importantes, como por ejemplo una reforma del sistema tributario, que permita que, digamos, impulsemos la formalización, una reforma del sistema de protección social. Hemos discutido muchísimo sobre pensiones, y en realidad, a partir de las acciones del legislativo, en menos de 2 semanas se han volado los fondos AFP. Y eso tiene un costo fiscal para el Estado muy grande en 20, 30 años, pero también para los hogares y para las familias que van a tener que soportar esta carga adicional cuando tengamos más adultos mayores con familias cada vez más pequeñas. Muy bien, muchas gracias a Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Interesante sus apreciaciones, lo que significa también la inseguridad ciudadana y que muchos empresarios y comerciantes están siendo extorsionados, ¿no? Con incluso hay mafias, Andy, estamos hablando de mafias de cobro diarios que reciben ellos y claro, evidentemente es un tema que va a escalar y esperemos que también se tomen algunas medidas del Ejecutivo ahora. Bien, te agradecemos, Carmen Alvarado, a ti, al invitado. Para cerrar, obviamente quería citar lo que decía el Foco Económico: 7 de cada 10 peruanos hoy son vulnerables o pobres. Veremos si en los próximos meses y próximos años se vira esto y para el lado positivo. Tengan ambos muy buena jornada.